y que te lo fuimos anticipando en minuto a minuto aquí, en minuto 1, cómo se fue armando ese encubrimiento. Los partes de inteligencia de la Gendarmería, cómo Nochetti avisó a los gendarmes que se venía el peritaje sobre las camionetas y sobre el Unimog de la Fuerza, los audios, el entrecruzamiento de llamados, que el peritaje que ha hecho la Policía Federal, cómo van complicando día a día a los gendarmes. Asumió hoy el nuevo juez y esperemos realmente que tenga la decisión de investigar, porque hay que saber qué pasó con Santiago Maldonado. A 55 días, donde su hermano Sergio ha convocado para el 1 de octubre, a 2 meses de la desaparición, a una marcha a Plaza de Mayo para seguir reclamando la aparición con vida de Santiago Maldonado. En nuestro primer tema, lo que se dijo a través de los audios, mátenlos a todos. La forma también cómo se refieren muchos de los gendarmes hacia los indios, indios roñosos, hay que matarlos a todos, con un lenguaje realmente muy furioso por parte de los gendarmes contra la comunidad. Las pruebas del encubrimiento, te lo vamos a mostrar, te seguimos mostrando. Y además, el informe Nisman, Tuni Coleman enseguidita te va a dar a conocer lo que conoce al dedillo, ¿no? Sobre el expediente y sobre cómo esta pericia de gendarmería quiere desmontar todo lo que el cuerpo médico forense ya había dicho sobre la muerte del ex fiscal. Y a 55 días de la desaparición de Santiago Maldonado, realmente te venimos contando día a día todas las novedades, pero la semana pasada te mostramos audios, los testimonios, partes de inteligencia de la propia gendarmería sobre cómo se iba armando el encubrimiento. Fíjese, por ejemplo, este testimonio del oficial Vera, que sale del peritaje que la Policía Federal ha hecho de los teléfonos. ¡Qué indios de mierda! ¿Cómo no los matan a todos? Uno de los que participó de la represión contra la comunidad mapuche. Porque además, fíjese cómo indios roñosos, mapuvagos, se desprende del intercambio de los mensajes entre los gendarmes, la forma que tenían para referirse a esos mapuches. La semana pasada te mostrábamos cómo los partes de inteligencia se les daba la orden a los gendarmes de no hablar más de mapuches, sino de hablar de la RAM, para ligarlos justamente a lo más duro de la resistencia, aunque muchos de ellos no participen de esa resistencia ancestral mapuche. Y también lo que se conoció durante el fin de semana del secretario del Ministerio de Seguridad, Juan Barberi, cómo les baja línea a los gendarmes que estuvieron en el operativo. Si nosotros no podemos salir juntos de este barco, en casa y en el barco están ustedes y nosotros. Las instrucciones que Barberi, a través de los interrogatorios que iba haciendo con los gendarmes, le iba bajando línea de cómo tenían que cubrirse y de cuidado con lo que tenían que hablar. Pero se conoció en las últimas horas un audio revelador. Este audio del subalférez Daniel Gómez con un comandante de gendarmería, el día 4 de agosto, cuando había pasado la represión y cuando ya estaba Santiago Maldonado desaparecido, prueba cómo se armó toda una represión innecesaria en un momento porque la Ruta 40 ya estaba liberada y cómo se arma después la represión sobre la comunidad mapuche. Escúchelo atentamente. ¿Negro? Hola. ¿Hola? Sí. ¿Negro? Sí. Necesito que me prestes atención 5 minutos, pero a mí nomás. ¿Puede Dale. ser? Sí, dale. Porque tenemos una línea del tiempo para elección nacional y la están esperando ya. ¿Están qué? Están esperando ya en ¿Qué? Buenos Aires. ¿Qué cosa? La línea del tiempo con un registro de incidentes.
vos que tenés la cabeza. Yo tengo del 31 de julio al 4 de agosto. 31 de julio hasta el 1, tengo lo que fue pasando en Bariloche, con la reclamo, la volvés en el juzgado, la detención de los vagos. Antes, boludo, el sábado 29 le empezó los quilombos en el juzgado federal de Esquel. ¿Cuándo carajo entró Esquel en participación? Esa noche, ese día hubo una reunión de mando, ¿viste? Y después de la reunión de mando, pasaron a la noche, vinieron 20 efectivos de Esquel y estuvieron esperando ahí en la zona de donde está la comisaría, después que se libró el oficio. Nunca los vi el efectivo hasta las 3:30 de la madrugada del 1. ¿Sí? Esa hora yo me acuerdo que fuimos con los vehículos, pasamos por el corte, como no estaban los manifestantes, nos fuimos hasta la comisaría del Eleque, ahí nos juntamos con el efectivo de Esquel, armamos un escuadrón, ¿viste? Y fuimos y despejamos la ruta, o sea, sacamos todos los escombros que estaban en la ruta. ¿A qué hora despejaron? 3:30, estoy diciendo. Se despejó la ruta y no se entró en enfrentamiento porque no estaban los manifestantes en la ruta, ¿no? ¿Y cuándo se provocaron los incidentes? Tipo 11, 12 del mediodía. Un vehículo gris ingresa a la casilla esa pedorra, sale de la casilla, un vehículo de que él lo persigue, ¿viste? Para poder identificar a las personas. Sí. Un vehículo de gendarmería cruza la casilla pedorra de los mapuches, ahí salen los mapuches y cortan de vuelta la ruta. Llegamos al lugar del corte, los hijos de puta en piedra, y ahí empezamos a tratar de dialogar para no dar bola, y empezamos con los corchazos nosotros. Al principio no llegaban, pero después empezaron a afinar puntería y le rompen la cabeza a los 2 milicos nuestros. Está, eso se produjo entre las 11:30 y las 2:30. Claro, y después que le rompen la cabeza a los milicos, ahí bueno, ya fuimos al terreno y le dimos corchazo para que tengan. Y ahí cruzaron a nado el río Chubut. Les dimos corchazo para que tengan, escuchan, ¿no? Aparte, fíjense cómo este gendarme, el subalférez Daniel Gómez, cuando le da las indicaciones y le cuenta lo que había pasado a su jefe, le dice, a la madrugada la ruta estaba despejada. Esto lo pudimos ver cuando empezamos hace 30 días atrás a contarles día por día cómo habían ocurrido, que la ruta estaba absolutamente despejada. Ahí tenemos la imagen. La ruta estaba despejada cuando ordenan fuego contra el negro, escopeta. Ahí lo tenemos. La ruta estaba absolutamente despejada. Por eso vemos cómo la Gendarmería y el Ministerio de Seguridad a través de Pablo Nochetti sobreactúa porque ya estaba predeterminada la acción para ir contra los mapuches. Y además, como dice este subalférez, ahí le tocamos la casilla pedorra, se refiere a la casilla que custodia el ingreso a la comunidad mapuche, y ahí cuando justamente salen algunos de los mapuches y lo empiezan a perseguir. Está clarísimo en este audio cómo se arma la represión en forma innecesaria, porque no había mapuches ya cortando la ruta 40. Todos estos testimonios que va a tener que recopilar el nuevo juez de la causa, que va a tener que enhebrar en el relato muchos diálogos entre los propios gendarmes, los partes de inteligencia, para justamente tratar de desentrañar cómo fue que pasó todo allí y cómo termina ese operativo en la desaparición de Santiago Maldonado. Hoy hablamos con el presidente del CEL, con Horacio Berbisky, que fue uno de los que recusó al juez Otranto y justamente hablaba de estas maniobras de encubrimiento. A medida que van trascendiendo nuevos elementos, se ratifica la idea de que el gobierno conspiró junto con la Gendarmería para que no se supiera lo que había pasado. En los últimos días se han revelado por lo menos dos audios, muy significativos en ese sentido, que el juez Otranto lamentablemente no encargó los peritajes inmediatamente. Y la fiscal se ha comunicado directamente con el ministro Caravano, lo cual es también una violación a la ley y se manifiesta con una parcialidad clarísima en favor de las posiciones del gobierno y de la Gendarmería y en contra de lo que plantea la familia y las querellas, en un modo que ha perdido absolutamente toda objetividad, si es que alguna vez la tuvo. Tienen evidentemente una pérdida de objetividad absoluta sobre el tema, una intolerancia total a cualquier contacto con la realidad de lo que ha ocurrido, porque, digamos, quien empieza mintiendo se enreda porque tiene que ir aumentando las mentiras para encubrir
digamos, y ese es el curso en el que está empeñado el gobierno nacional. Y fíjese un documento que nosotros revelamos hace 10 días aproximadamente, de cómo Nochetti, que ahora va a tomar va a tener mucha significancia frente a la investigación del nuevo juez, cómo Pablo Nochetti les avisaba desde Buenos Aires a los gendarmes sobre lo que se venía. Esto, el 3 de agosto a las 21:26. Estas son órdenes que se realizan partes de la gendarmería. Y fíjense ahí abajo, ¿no? Esto se lo mostramos. Partes de la gendarmería del 3 de agosto, 2 días después de la desaparición de Santiago Maldonado. Se recepcionó llamado telefónico, le dicen en la gendarmería, ministro de Seguridad Pablo Nochetti, quien libraría oficio judicial a los efectos de realizar pericias a los vehículos utilizados en el operativo. Informado, bueno, por Justicia de Esquel, pero fíjense, este documento es revelador de cómo Pablo Nochetti, desde Buenos Aires, les empieza ya el 3 de agosto a preparar el terreno a los gendarmes, y después se va dando la participación de Juan Barberis en el adoctrinamiento, en los interrogatorios que le hacen, y todo esto que nosotros hemos ido mostrando, que ahora lentamente se va articulando como un rompecabezas y que se va mostrando justamente cómo el Ministerio de Seguridad encubrió a la Gendarmería para que no salga a la luz la verdad después de esa represión y la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Vamos a ver también, hacer un repaso de todos los mensajes que se han conocido en las últimas horas, entre los mensajes de los propios gendarmes a través de más de 70 celulares que ha peritado la Policía Federal Argentina. WhatsApp del sargento Pablo Grillo al sargento y chofer de una de las camionetas Sergio Sartirana, justamente la camioneta que hemos mostrado, que entra con 2 conos rojos y se retira con un bulto negro que la justicia va a tener que determinar qué se llevaban en esa camioneta y en ese bulto negro. Ahí está hablando todavía. Aparentemente dijo que el que tenía a Santiago Maldonado en la camioneta era la sargento Sartirana. Esto se refiere a comunicaciones internas también entre los gendarmes. Ahí dicen que saquen los vehículos, que escondan. WhatsApp del 4 de agosto, 3 días después del operativo. Y antes de que, por el entonces juez de la causa, Guido Otranto, secuestrara los vehículos del operativo. Esto es lo que le acabamos de mostrar. La orden que le llega desde Pablo Nochetti, que le dice, ahí dicen que saquen los vehículos, que escondan, que limpien, como limpiaron todo. Les dimos corchazo para que tengan, recién lo escuchábamos. El subalférez Daniel Gómez, como dijo, como contaba. Y ahí entramos nosotros y le dimos corchazo para que tengan. Tené cuidado, no comentes nada. Vos no escuchaste ni dijiste que Robledo le dio un piedrazo al individuo. Este es un mensaje recibido por uno de los gendarmes que participó en el operativo. Lo escribió un contacto agendado como amor. Era la novia le comunicaba al gendarme cuando se empiezan a conocer aspectos de la desaparición de Santiago Maldonado. No te metas, no comentes nada, cuidado con lo que hablas, le dice su novia. También gendarme. Te quería hacer una pregunta en confianza. ¿Quién es el que puede decir algo interesante de lo que pasó, que aporte algo distinto a lo que conocemos? Interesa saber la verdad. Está clarito que nadie se llevó a nadie. Dice Daniel Gómez, uno de los 8 gendarmes que llegaron hasta la vera del río Chubut, a un superior. El superior le dice, lo está induciendo, que nadie se llevó nada. Pero hay una cuestión, que aparentemente le habrían pegado un piedrazo a uno, que quedó medio flotando en el río y los compañeros lo sacaron y se fue corriendo. Otra, ¿no? Y acá le responde. No, comandante, le dice Gómez, que yo sepa, yo estuve en la costa del río, estuve cerca de los manifestantes, vi a al menos 3 que nadaban en el río, en ningún momento vi a alguno flotando. Me quedé en la costa del río hasta el último momento. Que desecha esa teoría que Otranto quiso imponer de que Santiago Maldonado se había ahogado. La última,
Nunca había un tipo flotando, sí vi a los manifestantes del otro lado tratando piedra, insultando, y algún otro milico que se desbocó y que dijo: ahora vamos a agarrar a tu vieja. Bien, sobre este tema también habló el ex fiscal Luis Moreno Ocampo. Lo que tenemos en Argentina es que no tenemos un sistema de investigación de crímenes serios. Y eso nos pasa con la AMIA, nos pasa con Nisman y ahora nos pasa con Maldonado. Y el caso Maldonado muestra que la gente reacciona, que la gente demanda que se investigue lo que pasó con esta persona. Es una demanda de justicia. Y el problema es que no es un tema de jueces solamente, es un tema de quién investiga los crímenes, cómo se investigan los crímenes en la Argentina. Y esto es lo que estamos fallando y no se termina de entender. No es que se investiga mal Maldonado, no es que se investiga mal Nisman, no es que se investigó mal Lamia. La Argentina no se investiga y no hay capacidad de investigar. Bueno, Luis Moreno Ocampo criticando la forma de investigar en la República Argentina, tanto el tema Santiago Maldonado como lo de Nisman. Enseguida vamos a ir con el tema Nisman, después de la experiencia de gendarmería que se conoció el viernes pasado, vamos a ir con Tuni Coleman, pero antes lo que fue a última hora de la tarde de hoy la decisión del gobierno nacional de liberar a partir del 1 de octubre el precio de las naftas. ¿Y esto qué significado va a tener en el bolsillo de los argentinos? Berco, buenas noches. Buenas noches, Gato. Efectivamente, lo acaba de confirmar hace un ratito nada más en la rural, aquí en la exposición Oil and Gas, donde había varios de los magnates más poderosos de la industria hidrocarburífera, el ministro de Energía, Juanjo Aranguren, que bueno, recorrió la muestra y confirmó que a partir del 1 de octubre se termina el esquema de administración del precio de la nafta que viene rigiendo desde hace muchos años, pero que últimamente el gobierno había transformado en un esquema de actualización trimestral. Lo que va a ocurrir a partir del 1 de octubre es que se libera absolutamente de cualquier tope o control el precio de las naftas y también se libera la importación, lo cual va a abrir un negocio para los refinadores, otro negocio también para los traders de combustible que no tienen ni refinería ni pozos en el país y que van a poder arbitrar justamente con el precio internacional de la nafta, del gasoil y otros derivados en el mercado local. Lo que nadie me supo responder, ni en derredor de Aranguren ni en la exposición esta, era si esto implica una suba de la nafta a partir del 1 de octubre, que es la pregunta que se... Bueno, todos nos hacemos esa pregunta, la pregunta ¿no? que se está haciendo... Si se libera el aumento también para todas las petroleras, Lo ¿no? seguro es que las petroleras van a tener las manos libres para subir en la medida en la que el mercado se los permita. Claro, el 55% de las naftas y el gasoil de la Argentina lo sigue vendiendo YPF, con lo cual hay ahí una posibilidad del gobierno de influir sobre el precio de los surtidores. La verdad que cuesta creer que Aranguren haga este anuncio hoy, que sorprendió todo el mundillo petrolero, que lo haga sin tener una garantía de que no va a haber una suba inmediata en el 1 de octubre, porque si se da una suba 2 semanas, 3 semanas antes de las elecciones... Bueno, se está hablando de una suba de entre el 6 y el 8%, ¿no?, en el precio de las naftas. No, es lo que se especula a partir de que subió el dólar desde la última actualización y subió también el barril de crudo desde la última actualización. Pero insisto, los petroleros que estaban ahí, que estaban sorprendidos por esta decisión, lo que decían es Aranguren tiene que haberlo hecho con alguna garantía de que no va a haber una suba antes de las elecciones. Por lo pronto, lo que hay es fin de los topes y fin de los controles. Las petroleras, si uno les paga, o sea, si el mercado les responde, van a poder subir a piacere el litro de nafta y gasoil a partir del 1 de octubre. Bueno, muy bien. Vamos a seguir analizando en estos días y vamos a ver cómo evoluciona, sobre todo a partir de mañana, cuando ya se instale esta noticia. Hemos estado hablando también, y enseguida vamos a ir, está esta noche acompañándonos Daniel Filmus, candidato a diputado nacional por Unidad Porteña, en la ciudad de Buenos Aires, y también está Carlos Regazzoni, candidato en la provincia de Buenos Aires de Cambiemos. Enseguida vamos a estar con ellos, nos vamos metiendo lentamente también en todo el debate electoral, en una elección que viene muy polarizada,
entre Unidad Ciudadana, Unidad Porteña aquí en la Ciudad de Buenos Aires y Cambiemos, cada vez más polarizada, como están mostrando todas las encuestas. Pero antes, en una breve línea, vamos a volver sobre esto que también que se ha hablado y se ha repercutido mucho en las últimas horas, ¿no? Las pericias finalmente que se conocieron de la Gendarmería, 2 años y medio después, sobre la muerte de Alberto Nisman, que dice la Gendarmería, a Nisman lo asesinaron y fueron 2 personas. Y también se conoció el fin de semana, algo anticipamos el viernes, en Revista Noticias, ¿no? Esta foto, que es muy impactante, esta es la foto del expediente, que muestra justamente al fiscal, ya después de muerto, que en el orificio de entrada, a la derecha, orificio de entrada del proyectil, arriba y adelante de la oreja de Nisman, sobre el lado derecho. Esta foto, esto que es el expediente, esto que fue sacado allí, mientras después se le hizo la autopsia, es lo que desmiente a lo que tantas veces aseguró en público la ex esposa del fiscal y la jueza Sandra Arroyo Salgado, que el tiro había sido desde atrás. Esto lo decía y esto es lo que repetía muchas veces Sandra Arroyo Salgado. El disparo no es en la sien, es arriba de la oreja y detrás de esta y de atrás hacia adelante. Y el arma no estaba apoyado. Bueno, la desmiente absolutamente la foto que se mostró, reitero, del expediente a la jueza Sandra Arroyo Salgado, lo que publicó Revista Noticias en un muy buen informe durante el fin de semana sobre todo esto que muchos han denominado maniobra Nisman u operación Nisman, para tergiversar todo lo que se dio allí en la escena de la muerte en el baño de la casa del exfiscal. Sobre este tema, el que más sabe tal vez de todo, que sigue en el expediente, es Tuni Coleman. ¿Cómo te va, Tuni? Buenas noches. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, y el informe de Gendarmería que quiere dar vuelta a absolutamente todo lo que el cuerpo médico forense y más de 13 peritos habían dictaminado en su momento, ¿no? Sin ninguna duda hay que pensar que se le dio un guión escrito a la Gendarmería, un libreto para que ellos escriban, que empezó por darles un resultado y después la Gendarmería tenía que encajar las piezas en un departamento en el que no hay golpes, no hay desorden, no hay rastros de pelea, no hay un ingreso violento al departamento ni un ingreso forzado, no hay pisadas de personas en el baño, no hay interrupción de la sangre, es decir, cuando fue cayendo la sangre, cayó hacia los 4 costados, lo cual demuestra que no había ninguna otra persona en el baño, y eso encaja con la primera pericia que decía estaba Alberto Nisman solo en el baño en el momento del disparo. Ahora, ¿cómo si lo que, bueno, están los testimonios, la primera que ingresa la madre del fiscal, que dice que estaba todo en orden, no pueden abrir la puerta del baño donde estaba Nisman porque el cuerpo se lo impedía? ¿Cómo cierra esto que dicen y concluye de que a Nisman lo asesinaron y que fueron 2 personas y que antes lo habían dormido con la ketamina? ¿Cómo cierra esto en un cuadro absolutamente improbable por todo lo que conocemos? A ver, cerrar no cierra de ninguna manera, pero lo que la Gendarmería dice es que a Nisman le pegaron una paliza primero con un golpe que le fracturó la nariz y después un golpe en los riñones y además tiene un golpe en la cabeza y un golpe en una pierna. Imagínense que todo lo vieron antes. La médica policial que revisó el cuerpo en el baño. Después las 2 personas que hicieron, los 2 médicos que hicieron la autopsia, los doctores Di Salvo y Treza. Y después 13 forenses designados en su mayoría por la Corte Suprema. Y a todos se les pasó una fractura de nariz que además deja hematoma. Según la pericia que hoy entregó la defensa de Diego Lagomarsino, ni siquiera hay una buena radiografía. La radiografía
para ver si hay una fractura de la nariz, no está dentro del expediente de la Gendarmería. O sea, se inventó una paliza una paliza que además no provocó ninguna rotura de nada, claro, no hubo ninguna desorganización de nada. Además, nadie se cayó. Claro. Sí, cuando Lagomarsino llega a llevarle el arma el sábado en ese paño verde que después aparece en la fotografía en el baño del fiscal, las cámaras lo toman, se ve que sube acompañado, ¿no?, por un custodio, como nadie ve el ingreso de estas dos personas, ¿no? Tal cual, que además le tiene que haber abierto la puerta él, porque está probado que Alberto Nisman cerraba las puertas por dentro. Allí se encontró el cuerpo. Bueno, a punto tal que la madre tuvo que llamar a un cerrajero para abrir las puertas, ¿no? Pero aún ni el cerrajero la hubiera podido abrir. Claro. La cerradura principal estaba corrida la traba, esa no se pudo abrir. Y en la puerta de servicio, la cerradura también tenía una traba de esas que se corren, pero que se abría con llave. Y la madre tenía la llave. Logró correr con su llave el bastón, llamémoslo así, que cerraba la puerta. Y después no pudo abrir abajo la madre, tampoco, ni siquiera la madre pudo. Por eso hubo que llamar al cerrajero. Y a esto se agrega la aparición de una sustancia que se llama ketamina, que la Gendarmería dice que no puede precisar la cantidad, pero ellos deducen que con eso estaba dormido. Es un muy mal químico para dormir a las personas. Hoy en día se utilizan barbitúricos, no se utilizan ya más la ketamina porque produce sueños de terror, claro. Produce movimientos en el cuerpo. Entonces, si este era un comando tan sofisticado, no iba a usar un anestésico como ese. Y por otra parte, hoy te adelanto, en la pericia que entregó la defensa de Diego Lagomarsino, dicen que es imposible que se haya podido conservar durante 2 años y medio ketamina en vísceras, porque eso requiere temperaturas bajísimas a las que no estaban, claro, digamos, sometidas esas vísceras. Así que está todo muy cuestionado. Sí, totalmente. Gustavo. Totalmente. Ellos dicen, bueno, lo llevaron al baño, ya estaba dormido, y después le tiraron el arma en el hombro izquierdo, cuando la verdad que si te arman algo como eso, te la ponían el arma en la mano. Es para simular el suicidio. Bueno, todo es nada encaja en mi modesto. No, pero además la gran pregunta, ¿cómo es que hicieron para retirarse después del baño si la puerta no se podía abrir desde afuera cuando la madre intenta abrirla y se choca contra el cuerpo? ¿Cómo hacen para salir del baño? Bueno, eso también es parte de lo que se entregó hoy como respuesta a la Gendarmería. Efectivamente no había espacio para salir, y menos salir sin pisar, claro, sin dejar rastros. Piensen ustedes que es un baño donde ya había gotas de sangre por todos lados. Entonces no había espacio para eso. Tampoco se entiende cómo salieron después del departamento y dejaron todo cerrado por dentro. O sea, la cantidad de cosas que no encajan en esta hipótesis, que no cierran, bueno, muestran que esto estaba armado de antemano, ¿no? Totalmente, cuando el 28 de mayo ya Clarín anticipaba que las pericias iban a determinar que era un asesinato, ¿no? Cuando recién empezaban. Sí. Ahora, realmente la corte de la cual depende el cuerpo de peritos médicos forense, dijo, se abrió, como decimos habitualmente, se abrió de gambas, ¿no? Bueno, hoy hubo una novedad, Gustavo, y es que el diputado nacional Julio Raffo presentó una denuncia penal contra los que hicieron la autopsia y contra el cuerpo médico forense, contra los médicos que actuaron,
y eso los va a obligar a defenderse. Claro. En el sorteo salió sorteado el juez Luis Rodríguez. Sí. No sé si él se quedará con esa causa, pero obviamente los integrantes del cuerpo médico forense van a tener que salir a defenderse. Totalmente. Bueno, Tuni, gracias como siempre, ¿eh? Un abrazo. Por favor, un abrazo, Gustavo. Tuni Coleman, una de las personas, uno de los periodistas que más sabe sobre el expediente Nisman. Muy bien, nos metemos ya, está Daniel Filmus, Carlos Regazzoni, se vienen las elecciones de octubre. Antes de ir porque está cada vez más claro, las encuestas nos muestran que hay dos proyectos que se debaten de cara a octubre, los que representan el kirchnerismo por un lado, Cambiemos por el otro, pero antes un ex ministro de Educación, un ex viceministro de Educación. Les quiero preguntar por lo que está pasando con la toma de colegios y esta expresión que hoy tuvo el ministro de Justicia, Garabano, que dijo: la toma de los colegios en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires son ilegales y repudiables. Y quieren ahora cargar contra los padres, denunciarlos penalmente a los padres de los alumnos. ¿Qué opina, Daniel, sobre esto? Bueno, la jueza Liberatore ya dijo que esto, por supuesto, no es así como dice el ministro. Claro que cuando una jueza dice algo que no tiene que ver con lo que el gobierno espera, enseguida se la acusa de ser K o de algo parecido. Pero la jueza fue muy clara, así que no tiene lugar para discutir lo del ministro. Lo que sí me parece es que lo que ha logrado el gobierno es que cambiemos el orden de la discusión. Lo que hay acá es un proyecto de reforma, ante lo cual reaccionaron no solo los estudiantes. Yo soy padre justamente de una de esas estudiantes de tercer año. Reaccionamos los padres, reaccionaron los estudiantes, reaccionaron los docentes, toda la comunidad educativa. ¿Cuál es la preocupación fundamental? ¿Por qué reaccionaron? Porque hubo un proyecto que así se presentó, así lo recibí yo y lo presentaron otros, que se llama Secundaria del Futuro, lo deben estar viendo. ¿Y qué es lo que decía este proyecto? ¿Por qué se reaccionó? Bueno, porque era un proyecto en primer lugar que no tuvo consulta. No participó la comunidad educativa en ningún momento en la discusión, no lo participaron los estudiantes, no participaron los sindicatos docentes, no participaron los directivos, no participaron los padres. ¿Y qué es lo que propone este proyecto? Muchos cambios. Primera pregunta, ¿estamos de acuerdo que hay que cambiar la escuela media? Sí. ¿Hay que modernizar la escuela media? Sí. ¿Hay que ponerla a la altura de los momentos como los de esta situación, que es totalmente distinta a la del siglo pasado? Sí. La pregunta es esta la orientación? Y ahí yo quiero mostrar qué es lo que se presentó. Daniel, perdón, pero además se había cambiado hace 2 años. Había empezado un cambio hace 2 años. La famosa nueva escuela secundaria, ¿no? Esto es lo que había ocurrido hace 2 años. O sea, ahora van a convivir 3 proyectos, digamos. Sí, pero yo quiero mostrar si se puede ver, este documento, que es el documento que se puso en discusión, ¿no? Que en realidad no fue un documento, sino un PowerPoint, que dice que tenemos 4 años de estudio y que hay un año, el último, que dice textualmente, año integrador y formativo más allá de la escuela. Entonces, nosotros tenemos problemas en la escuela porque no se aprende bien matemática, no se aprende bien historia, no se aprende bien física y no se aprende bien química, en 5 años. Conclusión, le sacamos un año. Entonces, es... Porque se habla del último año de las pasantías que van a realizar los estudiantes, digamos, como preparación. Si la Cámara puede tomar, acá dice 50% del tiempo del último año va a ser pasantías de trabajo, 50% emprendedurismo. Es decir, desaparece el 5º año, se reemplaza el 5º año por 50% trabajo, 50% emprendedurismo. No hay matemática. Y no hay más profesores, además. Bueno, por supuesto. Hay facilitadores. Ahora, quiero decir, esto es lo que se presentó. Por esto, entre otras cosas, se terminaba con la repitencia. Por ejemplo, una cosa que nosotros habíamos cambiado. Cuando nosotros asumimos, no sé si se acuerdan, alcanzó los objetivos, alcanzó más o menos, alcanzó un poquito. Volvimos a los números, porque tienen que ser claros. Se volvía a un sistema distinto que no era el de los números. Muchos cambios que realmente solo afectaban a la escuela pública y no a la escuela privada. Carlos, desde la experiencia de usted que fue viceministro de Educación en la Ciudad de Buenos Aires... Sí, nos tocó varias veces tomas de colegios. Los reclamos siempre son atendibles, pero el modo es absolutamente inaceptable, porque le hace a los primeros que les hace mucho daño es a los propios alumnos. Además, yo creo que indudablemente vulnera el derecho de otros padres que pueden opinar distinto y de otros alumnos a los cuales se les impide entrar a clase. Imaginemos el caso de que se decidiese tomar un hospital
y se impidiese a otros pacientes entrar al hospital. La circunstancia acá, a largo plazo, tiene un efecto sobre la salud similar, porque una persona que no termina de completar su formación está expuesto a montones de problemas. Y además, que es una muy mala manera de enseñar a los chicos a ejercer sus reclamos, porque es completamente fuera de lo institucional. Todo reclamo es entendible y esto será discutible o no. Lo que es absolutamente, yo creo que repudiable es el modo en el cual se está llevando adelante el reclamo, porque es peligroso para los chicos y además les hace muy Ahora, mal. lo que se dice es que fue como demasiado impuesto y que no se dio la posibilidad de un debate justamente a la comunidad educativa. El proyecto está dentro de lo que es esta etapa del proyecto está dentro de lo que se llama la nueva escuela secundaria. Y yo fui testigo de las innumerables reuniones que se tenían todas las semanas con la comunidad educativa, los 3 años últimos de cuando Esteban Bullrich era el ministro, discutiendo el proyecto de reforma. Pero entonces mienten los alumnos, miente la comunidad educativa, mienten los académicos, o sea, porque lo que dicen es que no hay diálogo, y lo ratificó el otro día la ministra Acuña cuando dijo: nosotros no vamos a conversar sobre este particular porque no tenemos nada que consultar, lo vamos a aplicar. Te reitero, los reclamos siempre son atendibles porque para eso vivimos en democracia. El punto es el modo en el cual se está reclamando. Olvidémonos del modo. Es que es lo más importante. No es lo más importante. Lo más importante es que se va a cambiar la escuela. Porque lo que más ha afectado, primero un cambio de la escuela, todo el mundo tiene derecho a proponerlo, más cuando se es gobierno y más el ministro de Educación. Lo que nunca tenemos nosotros derecho a hacer es nuestro reclamo en una sociedad desarrollada, ejercerlo por sobre los derechos de los demás. A ver, Daniel. Bueno, pero ¿por qué se produce el reclamo? ¿Podemos estar de acuerdo o no con el reclamo? Lo que tenemos que estar de acuerdo no es con la reforma y si hace falta un diálogo para la reforma. Y voy a dar un ejemplo claro. Nosotros, me tocó ser ministro, modificamos 5 leyes, las 5 leyes más importantes. Pusimos la ley de educación técnica, la ley de financiamiento, la ley de educación nacional, la ley que hace al salario docente, la ley de educación sexual. Todas casi por unanimidad. Fuimos a hablar con la oposición. Cada ley nos llevó 1 año para discutir. 1 año, y por eso el Congreso la aceptó casi por unanimidad. ¿Por qué? Porque este proyecto de reforma tiene, por ejemplo, 5 años para su aplicación. Cada año se aplica otra parte. Entonces, la va a terminar aplicando el gobierno que viene. Si yo no acuerdo, entre otras cosas, no solo con los estudiantes, con los docentes, con los que lo tienen que efectivizar, y no acuerdo también con la fuerza de la oposición, no sé si el otro gobierno va a ir adelante o atrás. El ejemplo más claro es la Ley Federal de Educación. La Ley Federal de Educación fue sin consenso, puso EGB1, EGB2, EGB3, polimodal, y hubo que volver atrás. La naturaleza del reclamo es legítima. Lo que no puede aceptarse es que adolescentes tomen una escuela y le impidan, utilizando a veces métodos coactivos, a otros adolescentes que ingresen a la escuela. Ni vos Eso no se ni puede yo aceptar. tomamos una escuela. Lo que estamos discutiendo, porque Pero somos dos ¿están ustedes de educadores, acuerdo con tomar la vos fuiste subministro de Educación y yo ministro de Educación. Entonces, nosotros lo que estamos planteando es cuál es la naturaleza de la reforma. Con los estudiantes discutamos... ¿Pero estás de acuerdo con ¿están de acuerdo ustedes con el modo? Ustedes no. Yo soy un pedagogo, ¿Pero estás de soy un acuerdo con el político. modo? No, no estoy discutiendo eso. ¿Pero los estás de acuerdo con el deciden... modo, sí o no? Porque solo... lo que está discutiéndose ahora es el modo. No, si los chicos tienen que dormir en la escuela, los fines de semana, que si los adultos les alcanzan... Los chicos, que no son tan chicos, la mitad de los estudiantes secundarios votan. Eligen presidente, pueden elegir presidente y no pueden discutir. Y un chico de 13 años, como hay en las tomas, ¿puede estar en las tomas? Pero son dos cosas distintas. ¿Qué están haciendo los padres con esos chicos? Voy a mostrar qué es lo que ocurrió. Después de que, porque esta es la resolución, después de que existieron las tomas, después de que los padres discutimos este tema, después de que los docentes, los sindicatos docentes y las fuerzas de la oposición discutieron este tema, 2 días atrás, el Ministerio de Educación de la ciudad saca otro documento, que es totalmente contradictorio con este. Si saca un documento donde dice, no, vamos a cumplir todo el 5º año. Yo le reitero. Perdón, pero déjame terminar y después te juro te dejo hablar. Entonces dice, no, ahora vamos a cumplir todo el 5º año, porque acá dice, se van a aprobar todas las materias, vamos a aprobar todo el diseño curricular de 5º año y aparte vamos a agregar el tema de la... Porque si no voy a poder hablar yo. Te digo lo siguiente. No, entonces tenían, digamos, si hubo que cambiarlo, es que el otro no fue discutido. Pero es una discusión técnica sobre la que una persona como vos tiene toda autoridad del mundo para dar.
Lo que no se puede admitir, y lo que los padres de los chicos le están haciendo un enorme daño, es al modo en el cual se está reclamando. ¿Qué tiene que ver los Además, padres? permítame, los padres que están apañando que los chicos duerman en la escuela. ¿Qué padres que son están menores apañando de que edad? los chicos duerman en la escuela? Bueno, Yo soy uno de ellos. ¿Ustedes están de acuerdo? Mis hijas están en la toma de Pellegrini y de Lengüitas y yo estoy a favor de que ellas militen por una escuela mejor. Eso me parece a mí que es algo que les va a hacer muy mal a los chicos. No estoy de Lamentablemente. acuerdo, pensamos diferente. Está bien, pero están pasando por sobre el derecho de los que sí quieren ir. No Uno de estoy los de grandes acuerdo problemas tampoco, que tienen porque las todo se tomas resolvió en es que asamblea. fuerza y muchos docentes que no quieren... se han tenido las tomas hasta 70 días otros años. Y es una vergüenza inadmisible que no para una puedas sociedad discutir moderna. el proyecto y que siga discutiendo lo que hacen los chicos. No, te reitero. Te insisto que la mitad... ¿Por qué no hicieron ustedes una moción? Es decir, ¿por qué no, cuando se enteraron ¿por qué los adultos Y por supuesto, no hicieron una marcha a los la adultos? legislatura presentó un proyecto para suspender ¿Por qué no esto? utilizaron un modo de discusión democrática Pero e por supuesto, institucional? lo hizo la Y en legislatura. cambio, con la política detrás y adultos instigando a los chicos a que hagan algo que es una cosa que es... ¿Por qué no te animás a discutir el proyecto? Vos has sido adolescente como ustedes también. ¿Cómo un adolescente va a tomar semejante responsabilidad y se lo va a dejar librado a su suerte de tomar una escuela? Todo lo que puede pasar en el momento Pero es ¿podés una discutir situación el de proyecto? riesgo. Y lo peor de todo... ¿Estás de acuerdo con suprimir quinto año? No, pero eso es una cuestión Pero si los completamente chicos técnica. reaccionaron los en docentes, Alemania y ahora suprimen ya no 2 se años al suprime el final. quinto año. En Alemania la gente que se estudia en la Fachschule tiene 2 años menos. Y en China, que tiene los niveles educativos más altos del mundo, tiene 2 años menos el secundario. Con lo cual, son cuestiones... Está bien, ¿estás de acuerdo entonces? No estoy diciendo eso. Eliminemos, pero solo Al para... contrario, te estoy una reconociendo sugerencia. mi ignorancia Solo para las opinar públicas, sobre porque a el las tema. privadas le dejamos tener 5 años. Yo estoy reconociendo ¿Por que qué no le- tengo la suficiente información para discutir sobre el tema. Ahora, yo voy a ¿sabes discutir qué? eso. Lo que seguro tengo capacidad para dirimir es que es discutible y que no puede hacerse con este medio. Está Y bien. si ustedes respaldan las tomas, háganse responsables de Pero- eso. Porque yo te podría decir también otra cosa. Nosotros el Ministerio de Educación, cuando cambiamos recibió el Ministerio, lo recibió. Las escuelas, la mitad no tenía gas. Ninguna tenía obra de accesibilidad. Se llovían los techos de la mitad de las escuelas. En la zona sur faltaban 30 escuelas. Nosotros lo entregamos, con todas las escuelas con gas, con todas las escuelas con ventilador, con todas las escuelas con obra de infraestructura hecha, con 52 escuelas más. Inauguramos, el presidente Macri inauguró, cuando era el jefe del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, inauguró más escuelas que los 50 años previos. Entonces, no es que no se ha hecho algo por la educación, se ha hecho muchísimo y se le tiene como una prioridad, pero que tenemos que cambiar el modo de convivencia. Pero- Y no se puede aceptar que adolescentes ¿Puedo hablar? tomen una Sí. escuela A ver, y Carlos. pernocten ahí. Vamos. Bueno, todo lo que dijiste sobre Macri y la educación y 52 escuelas, que sería bueno que muestres el listado y los traigas acá, Sí, es todo 20 mentira. veces lo mostramos. Lo que te quiero decir es que el presupuesto cuando asumió Macri era el 28% para educación y ahora es el 19%. Porque incrementó el Así que- presupuesto de la ciudad Ah, en porque- 30%. Bueno, pero la obviamente, provincia tiene como el 30% del No, presupuesto y la en ciudad el términos 19%. en términos reales, el gasto Explícame por por qué alumno bajó. aumentó indudablemente. Bueno, ahora, dicho esto, en primer lugar, en segundo lugar, están sacando un año de escuela. ¿Cómo no van a reaccionar No se está sacando. la comunidad educativa porque se saca un año de escuela? ¿Cómo no va a reaccionar si le pones que para marzo del año que viene tienen que enseñar por áreas, como fue el EGB1, EGB2, EGB3, y los profesores no están Daniel, preparados para nuevamente, enseñar por área? Porque escúcheme, el que sabe física sabe tienes todo física, el el que sabe derecho del química sabe mundo, química. Tienes todo el ¿Me derecho dejas del terminar de mundo. hablar? Tienes todo el derecho del mundo de explicar tu posición. A. B. No puedes pretender monopolizar la verdad sobre la discusión. Pero estoy dando Porque mi opinión, indudablemente, no monopolizo pero nada. a tu argumento habrá muchos otros expertos que opinen distinto. Y yo, no es el caso, pero podría dar opiniones muy distintas respecto a lo que estás Y dalas. diciendo. C. Lo Dalas. que no, si eso te justifica el modo en el cual se le reclamó, vos estás diciendo el fin justifica los medios. Y ese es el final de la vida institucional. Entonces, los adolescentes tienen que aprender a convivir democráticamente. Y para eso la escuela no se tiene que tomar, porque los chicos y los profesores quieren ir a aprender. Pero está bien que te instruyeron que solamente hables de la toma y no de la reforma, No, a mí porque no por me la instruyó reforma nadie. no podés decir ni una A mí palabra. no me instruyó Pero lo nadie. segundo que quiero decir... Por ahí puedo hablar porque fui 4 años subsecretario de Educación y tengo, Ahí, tengo un doctorado, hablo 5 idiomas, Bueno, algo sé de educación. entonces háganlo, si Lo que ven- te digo si es, ven empezado, pero discutí la hagamos otro reforma. debate, pero Pero no con la toma. discutime la No reforma. hablar de la Habla de la reforma. reforma. Pero Porque estamos si no estás discutiendo- convalidando lo que Pero, los padres perdón. están apañando, que es una locura. Pero, perdón. Padres, sindicalistas y políticos. Claro, pero la jueza, que es la jueza Liberatori, a quien, en primer lugar, dijo que mandara a un rector a la policía, a ver si me entendés bien, el rector tiene que ir a denunciar sus alumnos a la policía, poner al rector, que después tiene que seguir trabajando en la escuela, a denunciar al alumno a la policía, lo que dijo la jueza es que lo que estaba mal es lo que hizo el gobierno y no lo que hicieron los chicos. Eso es lo que dirá Así- la jueza, es una opinión definitiva. Y Bueno, habrá la muchos otros justicia, abogados pues, que opinan entonces, ¿quién distinto. monopoliza? Pero ella no, en este momento ella no está ejerciendo un acto de justicia ahí. Porque Bueno. no es que llamó a las partes a ponerse de acuerdo. Pero está Entonces, bien. lo que te la digo es... jueza no tiene razón
los no que es pensamos no de que la razón, reforma no es tiene que no razón. se puede apañar algo. Y lo único que en el quieren... sentido, te reitero, tomar una escuela... Pero una cosa es tiene- apañar, está bien, perdón, pero Carlos, discutirlo una con- cosa es apañar y otra cosa diferente es respaldar. Yo respaldo la decisión democrática de mis hijas. No fue democrática. Es una decisión tomada en asamblea, yo participé en las asambleas, no, así pero que... primero está la ley, no, ¿entiendes? Porque si a no, ver, cualquier persona vos no decida con podés, una pero vos no asamblea... podés decir cómo se reclama o cómo no se reclama. Vos no sos nadie para decirle a los chicos cómo está pueden el orden reclamar. público para decirlo. Está la justicia, está La está las justicia leyes. acaba de avalar que es un reclamo democrático, pero tampoco sirve la posición de la justicia. Entonces No. nada sirve. Lo único que Ustedes sirve es la están- decisión de están cambiar la tratando de convencer educación. a la sociedad argentina de algo que en su amplia mayoría no lo van a convencer jamás, que es que chicos adolescentes hayan sido respaldados por sus padres. Está bien, eso es tomar jugar una para la escuela. tribuna. Pero, Eso es jugar para la con tribuna, sinceridad, porque en me da realidad estamos vergüenza discutiendo ajena otra que cosa, solo que es pueda la repetir educación eso. argentina. No puede decir una palabra de educación. Estamos hablando de educación. Y estamos hablando de esta reforma, que por ejemplo Yo de educación, cambia el tema te voy a de la hablar de repitencia, educación. Te voy a hablar de cambia el educación. tema de las notas Te voy a y hablar de cambia el educación. tema de Cuando las nosotros áreas. llegamos al ministerio, algo que ustedes no habían revisado, en los planes de estudio de las escuelas técnicas se enseñaba roblonado, que es una técnica que no se usa más hace 80 años para construir puentes, entre otras antigüedades que encontramos. Lo que te digo es, el tema educativo está en crisis en todo el mundo. En todo el mundo. ¿Por qué? Porque el desafío que el mundo de la tecnología y del empleo le impone al educando es inédito. Entonces, porque se tiene que cambiar y discutir, seguro. Que las prácticas, las pasantías en un ámbito laboral pueden ayudar a que alguien se decida vocacionalmente, que en definitiva es lo más importante de todo, no me cabe ninguna duda, porque utilizás otras experiencias de vida, también Explicale a la favorecidas por la ministra de Educación de escuela, la ciudad como que hacer dice que no hay excursiones, pasantías porque está visitar el prohibida la Congreso... pasantía. Explicarle a la ministra de Educación Y de la además Ciudad que ella ustedes misma estuvieron en reconoce contra que no de son ustedes estuvieron pasantías. en contra de la evaluación educativa. Pero Mirá, como estuvieron en contra de la evaluación educativa, ¿cómo? Y cuando nosotros hicimos la evaluación educativa, lo que vimos es que con la escuela que ustedes pensaron, los chicos no aprendían matemáticas Pero y no aprendían a comprender es textos. interesante- Me parece que hay que A ver, llevar esto al Carlos, debate. Es interesante analizar nuevamente la escuela media como estamos planteando acá, porque la ministra, con la cual tuve un debate el sábado a la noche, porque como no se pueden hacer pasantías, explicó por qué no son pasantías. Así que si vos defendés pasantías, defendés algo que la ministra ya dijo que no, porque lo cambiaron entre el primero y segundo proyecto. ¿Por qué cambiaron el proyecto? Porque hubo una reacción de la comunidad educativa. Entonces lo que te propongo, efectivamente, es que nosotros podamos sentarnos, como se lo propuse a la ministra, que hagamos una mesa de discusión donde esté el oficialismo, esté la oposición, estén los estudiantes, estén los docentes, estén los directivos, y podamos discutir ¿Con una escuelas buena tomadas o reforma, sin escuelas tomadas? porque necesitamos una ¿Con escuelas coincidencia. tomadas o sin escuelas tomadas? Porque esa instancia de diálogo siempre estuvo, Perdón. pero no con escuelas tomadas. ¿Y por qué se tomaron las ¿Comprende? escuelas si hubo Claro. instancia de diálogo? Pero, nuevamente, te reitero, no se puede, es algo ¿Por qué se tomaron las escuelas si hubo instancia de diálogo? ¿Por qué los sindicatos docentes dicen que no hubo? ¿Por qué los padres decimos que no hubo? Algo esencial. ¿Por qué los directivos dicen que no hubo? Y resulta de que Los la directivos no, algunos directivos dicen Entonces, no. ¿por La qué enorme se- mayoría de las escuelas está abierta. ¿Y por qué se cambió? De las 700 escuelas hay nada más que Claro. hubo menos de 20 en estado de toma. ¿Cuántas escuelas hay en la ciudad? Edificios escolares. ¿Cuántas escuelas hay en la ciudad? Hay ¿Si fuiste subsecretario? 730 edificios escolares. 750 edificios escolares. Edificios escolares, Dividido por 750 los administré todos durante 4 años. Sí, sí. Con lo cual, lo que te digo es, Dividilos, porque los administré todos durante 4 años, cuando quieras te traigo la faltan lista. 11.000 vacantes, de acuerdo a lo que dice la Defensoría del Pueblo. Nosotros aumentamos las vacantes como no se había hecho en 10 años antes. De hecho, logramos tener vacantes para chicos de 3 años que durante la gestión de ustedes ni había para chicos de 5. Esa es la realidad en la cual encontramos la educación. Bueno, nuevamente. lo que dice la Defensoría yo es que te este tengo año un enorme faltaron respeto 11.000 profesional. vacantes Yo te en las tengo un escuelas. enorme respeto profesional. Nosotros es indudable que aumentamos la cantidad de vacantes porque hicimos 52 escuelas, ya hizo ¿Dónde solo, hicieron las más la 52 recuperación de aulas que ustedes tenían abandonadas. ¿Cuántas escuelas porque medias se de las llovían. 52? Escúchame, ¿cómo? ¿Cuántas escuelas medias de las 52? Nuevamente, ¿Cuántos alumnos tenés en quinto año? ¿Vas a mandar a pasantía? ¿Vos querés mandar te a... reitero. ¿Cuántos alumnos Daniel, tenés en te quinto reitero, año, sabés? Te reitero, lo sé. Lo ¿Cuántas? que te voy a decir es, no me voy a someter a ese interrogatorio. Pero vas a porque tener que mandarlos estás a haciendo pasantía, algo de acuerdo a decir distinto. vos, y no sabes Daniel, cuántos te alumnos reitero, vas a mandar a si vos pasantía. crees que esto es perfectible, bienvenido a Ahí lo dialogar. estoy proponiendo. Con las escuelas tomadas, ¿sí o no? Pero Convoquen con a las la escuelas legislatura, tomadas, ¿sí o donde no? están todas las fuerzas de la oposición. Con las escuelas tomadas, ¿sí o no? Los calendarios Los escolares- únicos que están a favor Lo de único esto que te son los preocupa- kirchneristas. ¿Entendés? Son ustedes los que están a favor de que los chicos tomen ¿Vos me las escuchaste escuelas. hablar a favor de la Nosotros- escuela tomada? Pero entonces, nuevamente. Respeto lo que dicen los Pero estudiantes. entonces porque no voy a- aprovecha el aire y dar un consejo a los chicos para No que le dejen doy de tomar las consejo a los tomas. chicos. No le das No, consejo no a le los doy chicos, no consejo le a das los consejo a los chicos. padres y Por querés supuesto. pontificar sobre la reforma educativa Por en la supuesto. Argentina. La mitad- Nada más y nada menos que la escuela media. Mira, en todos los años que gobernaron ustedes, la cantidad de chicos que se graduó de la escuela media no aumentó 1%.
Vos tomás los dos censos, 2001-2010, la cantidad de chicos que se graduaba, en la proporción que se graduaba de la escuela media, no aumentó un 1%. Aumentaron la cantidad de alumnos universitarios, seguro, la multiplicaron por 4. La cantidad de egresados universitarios no se modificó. Entonces van a tener que hacerse responsables de un enorme fracaso en la calidad educativa de la Argentina, como lo testimonian todas las pruebas, las evaluaciones educativas que hicimos, que ustedes se negaban a hacer, porque querían ocultar la realidad. ¿Puedo decir una cuestión más? No tomo más agua. Le pido a cualquiera que está mirando la televisión en este momento, te quiero decir, mi doctorado es sobre educación y trabajo. Yo analizo los temas estos todos los días. Yo trabajo para el CONICET, soy investigador del CONICET. Nunca Entonces, lo que quiero decir es que cualquiera que me está mirando, que tome el censo 2001 y que tome el censo 2010. Y compare cuántos graduados secundarios hay en el 2010 y cuántos hay en el 2001. Proporción, porque obviamente la población crece a 1,5% por año, con lo cual obviamente que hay un crecimiento vegetativo natural. Por supuesto que sí, pero lo que me preocupa, simplemente para terminar, ¿por qué no abrimos un canal de diálogo? ¿Por qué no ofrecemos a los estudiantes, por qué no le ofrecemos a los docentes y no le ofrecemos a los padres, y también por supuesto a la legislatura, un espacio de diálogo? Eso se lo pedí el sábado a la ministra. Lo mejor que podemos hacer es no pensar partidariamente el tema educativo, porque los tiempos electorales no tienen que ver con los calendarios educativos. Esta reforma va a llevar más que un gobierno. Entonces, por el bien fundamentalmente de los estudiantes, de los graduados y de la educación argentina, por el bien, convoquen al diálogo, le pido, convoquen al diálogo, así, sentado con Bullrich, como diputado Bullrich, y yo como ministro, pudimos llegar a acuerdos sobre casi todos estos temas. Hay acuerdos sobre el tema educativo, dame tiempo para hay acuerdos de modificar diálogo. Dame tiempo para mi redondeo. Sí. Nosotros, esta reforma se viene discutiendo hace 7 años. ¿Entre quiénes? No, con la comunidad educativa en todas las instancias. No te quito ningún mérito para discutir este tema. Ahora, de ninguna manera se puede avalar o respaldar que los chicos estén tomando las escuelas porque están cercenando el derecho de la mayoría. Viva la democracia, Carlos. Les agradezco a los dos y es ¿Puedo contar una anécdota de cuándo fue la primera toma de escuelas en Argentina? 1796. Recomiendo el libro de Piña, Felipe Piña. ¿Querés que sobre diga todas las cosas que pasaban en 1796 que dejaron de pasar con el la encabezó del año 13, el general Las Heras a los 16 años. Todo lo que pasaba, había virrey. Es bueno debatir educación también en el medio de la campaña electoral. Es bueno debatir educación también en el medio de la campaña electoral. Les agradezco. Gracias, Daniel. Gracias, Carlos, como siempre.